Pero lo que los abogados nicaragüenses siempre alegaron es que una vez que los 17 varones, porque recordad que los 17 varones sí están en el sistema penitenciario que es conocido en Nicaragua como La Modelo, pero que Raquel Alatorre está todavía guardando prisión en las celdas de auxilio judicial, que ya lo hemos dicho, pues que son unas celdas que en Nicaragua han sido denunciadas por violatorias de derechos humanos. Incluso hay una iniciativa en el Parlamento para cerrarla y declararla museo, pues por... ¿Ese es el Chipote? Ese es el famoso Chipote, correcto. Del tiempo de Somoza, ¿no? ¿Perdón? Del tiempo del somocismo. Claro, el Chipote es una cárcel que en el tiempo del somocismo la Guardia Somocista la ocupaba para llevar presos ahí a los prisioneros políticos, a la gente que andaba en la guerrilla, y los sometía a torturas, pues, y después en los 80 también, con el régimen sandinista, también fue usada para... ¿Y ella sigue ahí? Para apresar a los presos políticos, valga la redundancia. ¿Y Raquel Alatorre todo el tiempo ha estado en el Chipote? Raquel Alatorre, desde que fue detenida en Nicaragua, ha permanecido en el Chipote, no ha estado ni un día en el sistema penitenciario de mujeres, que es conocido aquí en Managua como La Esperanza. Tremendo, tremendo dato, sí, claro, y son celdas, Carmen, es decir, lo que los abogados dicen es que para acceder a Raquel Alatorre siempre tuvieron problemas. Lo que el abogado defensor le decía a los periodistas es que cuando él quería hablar con ella, tenía que solicitarlo por escrito, era un proceso bien burocrático para poder hablar, cuando todos los sistemas garantistas del mundo y las leyes nicaragüenses también así lo establecen, tiene que haber una relación entre defensor y acusada. Pero además los abogados decían que cuando lograban hablar con ella, siempre había un oficial de policía nicaragüense presente, es decir, nunca los dejaron hablar a solas. A los abogados. De igual manera, el cónsul nicaragüense Germán Murguía manifestó en algún momento que cuando él se reunía con los 18 mexicanos, en ningún momento lo dejaron estar solo con ellos. Y ya con los otros 17, ya una vez en el penal, ahí sí creo que los abogados ya no tuvieron problemas, porque incluso el abogado José Pedro Solís Borja, que vino desde México aquí, logró reunirse varias veces con ellos, y también vinieron familiares mexicanos a reunirse con los 17 varones aquí en el penal de La Modelo, como te explicaba. Y desde luego llama también mucho la atención, Ismael, en esto que con mucha claridad tú dices, es un caso en donde el interés supremo de los dos estados es claro. Hay un interés del Estado mexicano y del gobierno mexicano y del gobierno nicaragüense en que esté sucediendo lo que está sucediendo con el caso de las camionetas, porque en otros momentos y con otras circunstancias, México ha sido un país ejemplar en la defensa de los derechos consulares de otros mexicanos en otros lugares. Por ejemplo, es histórico el caso Avena, del que aquí hemos hablado en varias ocasiones, un caso donde la Cancillería y el gobierno mexicano llevó en los Estados Unidos un juicio muy importante en defensa de ciudadanos mexicanos que por diferentes acusaciones de delitos fueron procesados irregularmente en el caso de los Estados Unidos. Y bueno, las batallas de México por los derechos consulares, por los derechos de los mexicanos procesados en otros lugares del mundo es muy notable, y muy notable que en el caso de estos 18 mexicanos que hayan hecho lo que hayan hecho y que deben ser procesados como han sido procesados en Nicaragua, el conjunto de irregularidades de las cuales hemos estado aquí informando, pues ha pasado por alto para el gobierno mexicano, incluso el propio cónsul, la embajada, todo el mundo dice que no tienen autorización para hablar del tema ni media palabra, que todo tiene que remitirse a la Cancillería, un hermetismo muy particular y una omisión a favor de estos 18 mexicanos respecto a situaciones que deberían ser denunciadas, como las que tú acabas de mencionar, Ismael, por ejemplo, tener incomunicados a los propios presos respecto a su propia defensa, y también tener en este caso la mujer de la mujer líder de este grupo criminal en una cárcel con las características del Chipote, que como tú dices es una cárcel emblemática de la violación a los derechos humanos en términos históricos en Nicaragua, que sigue funcionando y que en este caso tiene ahí a una mexicana. Que haya hecho lo que haya hecho esa mexicana, desde luego, insisto, pues está en un contexto de irregularidades judiciales que en el caso mexicano no han sido tomadas en consideración porque están aislados. Hay una intención de que no haya posibilidad de contacto con ellos.